La mañana amanecía con un resplandor tenue sobre los prados húmedos que rodeaban el antiguo castillo de Westford, residencia de verano de la familia real invitada aquel año por los condes del lugar. Era un edificio de piedra clara, coronado por torres elegantes y enmarcado por jardines que parecían haber sido diseñados para preservar los más íntimos suspiros del romanticismo. Allí, tras una temporada de discreta reclusión en el continente, la princesa Amélie regresaba a Inglaterra, país que había dejado atrás con un corazón dividido entre la prudencia y un anhelo que jamás osara confesar. Aquel día, mientras la luz se filtraba a través de los ventanales de su aposento, Amélie dejó que sus dedos detuvieran por un instante el movimiento paciente de su doncella, quien ajustaba los últimos pliegues del vestido color crema que usaría en la velada de bienvenida. El salón de los Westford, célebre por su magnificencia y por atraer a lo más distinguido de la sociedad, abriría sus puertas aquella noche, y con ello los rumores, las miradas evaluadoras y los comentarios murmurados tras abanicos se reavivarían con especial fervor. «Inglaterra no ha cambiado en absoluto», dijo Amélie, con una serenidad que contrastaba con la inquietud que sus ojos traicionaban. La frase fue pronunciada con suavidad, casi como un intento de convencerse a sí misma. «Su Alteza posee una memoria muy fiel», respondió la doncella con un gesto respetuoso, mientras colocaba un broche de nácar en la cintura del vestido. «Pronto verá que tampoco la sociedad ha perdido su afán por las apariencias». Amélie ofreció una sonrisa leve, cargada de ironía y resignación. No esperaba menos. La joven princesa había sido educada bajo los estrictos preceptos de la etiqueta europea, pero también con un espíritu libre, inclinado a la reflexión moral y a la búsqueda de la verdad. Aquella mezcla, tan rara entre la nobleza, le había granjeado igual admiración que suspicacia. Su presencia causaba siempre cierta agitación. No era una dama interesada únicamente en bailes y galanterías, sino una observadora aguda que, sin pretenderlo, revelaba con su sola firmeza el contraste entre apariencia y virtud. Sin embargo, entre todas las inquietudes del corazón de Amélie, había un nombre que se elevaba por encima de los demás: Sebastian Hawthorne, duque de Ravensshire, un hombre cuya reputación, admirada y temida en iguales proporciones, se había endurecido con los años, convirtiéndose en ejemplo de severidad y deber implacable. Se decía que era incapaz de entregarse a sentimentalismos y que declaraba sin pestañear que necesitaba un heredero, no un corazón. Sus palabras habían trascendido más de lo que él mismo imaginaba, repitiéndose en los salones con un tono entre burla y reverencia. Amélie lo había conocido antes de que tales afirmaciones se hicieran célebres, cuando ambos compartían tardes de lectura en la biblioteca de un palacio extranjero durante una visita diplomática. Él era entonces más joven y, aunque reservado, aún no había decidido declarar la guerra abierta a sus propias emociones. Había en él un brillo, un destello fugaz de sensibilidad, que Amélie había percibido con la claridad de quien posee un alma afinada para comprender silencios. Aquella noche, mientras los carruajes llegaban uno tras otro a la entrada del castillo de Westford, Amélie se propuso mantener la compostura intacta, aun si las circunstancias la ponían frente a la misma mirada que había evitado durante años. El interior del salón brillaba con la luz de decenas de candelabros de cristal. Los invitados, envueltos en sedas y colores delicados, conversaban animadamente. Las orquestas afinaban sus instrumentos, y el aroma de flores recién cortadas perfumaba el aire con delicadeza aristocrática. Amélie avanzó con paso digno, saludando a conocidos y ofreciendo inclinaciones corteses allí donde la etiqueta lo demandaba. «Vuestra Alteza ilumina esta noche con una gracia que Inglaterra no veía desde hace tiempo», comentó Lord Whitcomb, un caballero de edad madura que siempre había nutrido una admiración abierta por ella. «Sois muy amable, Lord Whitcomb», respondió Amélie con una inclinación elegante. «Espero que la velada esté a la altura de tan generosas palabras». Mientras conversaba, un ligero murmullo recorrió el salón. Las miradas se dirigieron hacia la entrada principal, donde un lacayo anunciaba con voz solemne: «Su Gracia, el duque de Ravensshire». El nombre pareció tensar el aire, y aunque Amélie mantuvo la sonrisa, sintió como un estremecimiento la atravesaba, uno que rechazó con la disciplina que los años le habían enseñado. No giró de inmediato. Sabía que cualquier movimiento brusco sería interpretado por las damas presentes como señal inequívoca de perturbación. Solo cuando lo consideró apropiado, permitió que su vista se dirigiera hacia la figura alta, imponente y perfectamente contenida que avanzaba entre los invitados. Sebastian Hawthorne,
Vestido con elegancia impecable, saludaba con inclinaciones breves y expresiones que no permitían leer sentimiento alguno. Pero cuando sus ojos encontraron los de Amélie, algo imperceptible, o quizás solo perceptible para ella, destelló en su mirada antes de desvanecerse de nuevo bajo la máscara de autocontrol. «No esperaba encontraros aquí, Alteza», dijo el duque cuando se acercó finalmente, con una voz tan profunda como serena. Sus palabras fueron directas, pronunciadas con cortesía, aunque carentes de la frialdad que muchos repetían en su ausencia. «Inglaterra siempre merece una visita, duque», respondió Amélie, dejando que un matiz de ingenio suavizara la formalidad. «No pensé que mi presencia fuese motivo de sorpresa para vos». Él sostuvo su mirada con un interés que trató de ocultar. «Los tiempos cambian», replicó el duque, «y hay presencias que dejan una impresión tan duradera que uno no se acostumbra jamás a verlas aparecer sin previo aviso». Aquello, aunque dicho con aparente neutralidad, resonó en el interior de Amélie como un eco de días pasados. Sin embargo, se obligó a no interpretar más de lo necesario. Las palabras podían ser trampas cortesanas, simples gestos de amabilidad diplomática. «La cortesía inglesa sigue intacta, lo veo», comentó ella, suavizando el instante con una sonrisa breve. Un silencio sutil se alzó entre ellos, no incómodo, pero sí cargado de recuerdos que ninguno parecía dispuesto a nombrar. Amélie sintió entonces que debía recuperar su sosiego antes de permitir que aquella proximidad la desarmara. Fue Lady Constance, una joven noble conocida por su vivacidad, quien irrumpió en la conversación. «Vuestra Alteza, ¿permitiría que la acompañara a la mesa de refrescos? Me han dicho que los Westford han traído un vino francés exquisito». Amélie agradeció la interrupción con una mirada amable. «Por supuesto, Lady Constance, os acompaño». Antes de alejarse, inclinó la cabeza hacia el duque. «Que disfrutéis la velada, señor». El duque respondió del mismo modo, aunque sus ojos siguieron la figura de Amélie mientras ella avanzaba entre los invitados. Había en su mirada una mezcla de reflexión y contención, como si luchara contra un pensamiento que consideraba impropio de su posición. A lo largo de la noche, Amélie conversó con varios caballeros y damas, atendió cumplidos, esquivó preguntas indiscretas y participó en 2 danzas. Pero, aún así, no pudo evitar sentir, en más de una ocasión, la presencia silenciosa del duque, observándola desde la distancia, como si estuviera midiendo cada gesto suyo, cada palabra que pronunciaba. Cuando la orquesta inició una pieza lenta, Amélie decidió retirarse unos instantes al corredor lateral que daba al jardín. Necesitaba aire. La noche inglesa, fresca y perfumada de follaje húmedo, parecía ofrecerle un refugio momentáneo del vértigo emocional que intentaba ocultar. Sin embargo, apenas había dado unos pasos hacia la penumbra, escuchó tras de sí la voz del duque, más suave que en el salón. «Alteza, ¿os encontráis bien?» Amélie giró lentamente, sabiendo que aquella simple pregunta podía significar muchas cosas en boca de un hombre como él. «Perfectamente, duque», respondió con calma. «El salón está algo colmado y deseaba respirar aire fresco. Nada más». Él dio un paso hacia ella, pero mantuvo la distancia apropiada. «Lo comprendo. A veces el deber social puede resultar más abrumador que el silencio». «No imaginé escucharos decir algo así», confesó Amélie, dejando que la ironía se mezclara con un matiz de sinceridad. El duque mantuvo la mirada firme. «Todos cambiamos, Alteza». Por un instante, ambos quedaron suspendidos en una quietud que parecía contener años de palabras no dichas, pero antes de que pudieran proseguir, se escucharon pasos apresurados que anunciaban la llegada de nuevos invitados al jardín, obligándolos a recomponer la expresión. «Debo regresar», dijo Amélie con serenidad. «Permitidme acompañaros», ofreció el duque. Ella dudó un segundo, pero luego asintió, y regresaron al salón, conscientes, aunque ninguno lo reconociera en voz alta, de que la simple convivencia en aquella noche había resucitado algo que el tiempo jamás había logrado enterrar por completo. Los días posteriores al gran baile en Westford transcurrieron con una calma solo aparente, pues bajo la superficie de aquella serenidad aristocrática se agitaban rumores y conjeturas que recorrían los salones como ráfagas de viento entre cortinas de encaje. La inesperada reaparición de la princesa Amélie y su encuentro con el duque de Ravenshire alimentaban conversaciones tanto en los desayunos tardíos como en los paseos matutinos por los jardines. Aunque la etiqueta exigía discreción, la sociedad inglesa poseía un talento exquisito para envolver la indiscreción en cortesía. Amélie, sin embargo, procuraba mantenerse ajena a tales comentarios.
permanecía instalada en una de las salas nobles del castillo, donde la luz suave de la mañana entraba a través de ventanas con marcos de madera labrada, iluminando los retratos de antepasados, cuyos rostros parecían guardar secretos que nunca serían revelados. Allí, en aquella tranquilidad buscada, dedicaba sus horas a la lectura, la correspondencia y breves paseos que la llevaban al borde del lago, siempre custodiada por 2 damas de compañía. Aquella mañana, mientras avanzaba por el sendero que conducía a la pérgola de rosas, Amélie permitió que su mente se desviara hacia pensamientos que durante años había tratado de ignorar. ¿Por qué el simple hecho de ver al duque nuevamente la había perturbado de un modo tan profundo? El tiempo no había sido indulgente con sus emociones, pero sí con su apariencia. Había madurado con dignidad, adquiriendo una serenidad que no poseía en su juventud. Sin embargo, intacta seguía la capacidad de conmoverla con una sola mirada. «Su Alteza parece preocupada», observó Lady Margaret, la más sensata de sus acompañantes. Amélie volvió lentamente la vista hacia ella. «No más de lo habitual», respondió, cuidando de que su tono fuera ligero. «A veces», añadió Margaret con voz prudente, «los encuentros inesperados reavivan sentimientos que creemos haber dejado atrás». La princesa sonrió apenas, sin negar ni conceder nada. «No temáis, Margaret, mi ánimo está firme». Pero la dama percibió la evasiva y decidió callar. Sabía que Amélie no era mujer de confesiones apresuradas. Su fortaleza residía precisamente en la discreción, virtud que la distinguía de tantas jóvenes nobles ansiosas por dramatizar cada emoción. Cuando regresaron al castillo, un lacayo se acercó con una carta perfectamente sellada y ofreció una reverencia. «Un mensaje para Su Alteza. Ha sido entregado por el mensajero de Ravenshire». El corazón de Amélie se sobresaltó con una intensidad que intentó sofocar de inmediato. Agradeció al lacayo y se retiró a su aposento. Solo cuando estuvo completamente sola, rompió el sello. La caligrafía del duque, sobria y elegante, llenaba la página con frases concisas. «Alteza, temo que nuestra conversación de la noche pasada quedó incompleta por circunstancias externas. Si os dignáis concederme unos minutos de vuestra tarde, me encontraré en el invernadero de Westford a las 5, Ravenshire». No había un solo adorno sentimental, ni fórmula innecesaria, solo una petición, una que, aún así, contenía más significado que cualquier declaración efusiva. Amélie dejó el papel sobre la mesa y apoyó la mano en el respaldo del sillón, respirando con calma. ¿Debía acudir? ¿Qué propósito tendría tal conversación? Recordó entonces sus enseñanzas más tempranas. La prudencia no consiste en evitar los desafíos, sino en afrontarlos con claridad y rectitud. A las 5 en punto, Amélie entró en el invernadero. Los cristales empañados por la humedad dejaban pasar una luz difusa que caía sobre las hojas brillantes y las flores exóticas. El duque estaba allí, de pie junto a una mesa de jardinería, con las manos cruzadas tras la espalda. Al verla, inclinó ligeramente la cabeza. «Agradezco que hayáis venido», dijo, con esa voz suya que parecía templada por años de disciplina. «Vuestra carta despertó mi curiosidad, duque», respondió Amélie con serenidad. «Consideré que rehusaros habría dejado con la impresión equivocada». Él asintió, como si aquella respuesta confirmara algo que esperaba de su carácter. «No deseo importunaros, Alteza. Solo pensé que merecíais una explicación». Amélie arqueó apenas una ceja. «¿Explicación de qué? ¿Exactamente?» El duque sostuvo su mirada, firme pero no hostil. «De mis palabras y de mi reputación. No hablo por vanidad, sino porque me preocupa que hayáis escuchado más de lo que conviene creer». Ella respondió con un gesto delicadamente irónico. «Si os referís a vuestra famosa afirmación, que necesitáis un heredero, no un corazón, debo asegurarlo. Toda Inglaterra la conoce». Él cerró los ojos un instante, frustrado consigo mismo. «Lamento profundamente que haya llegado a oídos vuestros. No fue pronunciada con ligereza, aunque ahora temo que fue interpretada con excesiva literalidad». Amélie mantuvo el porte sereno. «Quizá no haya nada que interpretar, duque. Cada cual dirige su vida según su juicio y sus prioridades». «No siempre es tan simple», replicó él, con una honestidad inesperada. «Hay circunstancias que obligan a un hombre a endurecerse». Ella observó su expresión. Jamás lo había visto tan vulnerable. «Si esas circunstancias siguen vigentes, ¿qué ganáis buscándome para hablar de ellas?». El duque respiró hondo. «Porque vuestra presencia…» Se detuvo, como si buscara una palabra adecuada, una que no revelara más de lo que deseaba.
porque vuestra presencia altera aquello que creí tener bajo control. Amélie sintió un estremecimiento, aunque su voz permaneció medida. No estoy segura de comprenderos. Ni yo mismo me comprendo del todo, admitió él, sorprendiendo incluso a su propia compostura. Solo sé que desde vuestra llegada, ciertas convicciones mías se tambalean. Ella bajó la mirada un instante, no para ocultarse, sino para reunir la sensatez que tanto la caracterizaba. Vuestra sinceridad es inusual, duque, y la valoro, pero no puedo responder a lo que no ha sido dicho con claridad. Él pareció debatirse entre el orgullo y el deber. Finalmente, optó por un camino intermedio. Lo que puedo deciros es esto. Si alguna vez os di la impresión de que vuestra persona me era indiferente, me equivoqué profundamente. El silencio que siguió fue tan intenso como un latido detenido. Amélie alzó la vista y encontró en los ojos del duque algo que no veía desde la juventud, un destello de emoción sincera, no declarada, pero tampoco negada. «Agradezco vuestras palabras», dijo ella al fin, con la suavidad de quien conoce el peso de cada sílaba. «Pero no creo prudente que interpretemos demasiado lo que quizá no estáis dispuesto a afirmar». El duque frunció el ceño con una mezcla de frustración y respeto. «Os ruego que no penséis que pretendo confundiros». «No lo pienso», respondió ella. «Solo sé que, en esta sociedad, cada gesto puede convertirse en motivo de especulación, y no deseo ser objeto de habladurías gratuitas, ni deseo que vos lo seáis por mi causa». Él asintió lentamente. «Comprendo vuestra postura». «Entonces», concluyó Amélie con dignidad, «hablemos como dos personas sensatas que se respetan, y dejemos que el futuro decida si nuestras conversaciones deben continuar». Por primera vez desde su encuentro, el duque sonrió apenas. «Vuestra sensatez siempre ha sido esclarecedora». Amélie inclinó la cabeza con elegancia. «Y vuestra franqueza, sorprendente». Ambos caminaban ya hacia la salida del invernadero cuando una figura apareció en la puerta. Lord Whitcomb, quien observó la escena con un interés mal disimulado. Su presencia bastó para que el duque diera un paso atrás, adoptando de inmediato una distancia apropiada. «Alteza, qué coincidencia encontraros aquí», dijo Whitcomb con amabilidad estudiada. «Espero no interrumpir». «En absoluto», respondió Amélie con cortesía. «Acabo de retirarme». El duque inclinó la cabeza y se despidió. «Alteza». Lord Whitcomb. Mientras él se alejaba, Whitcomb observó a Amélie con ojos inquisitivos. «Vuestra Alteza parece reflexiva». Ella sostuvo su porte impecable. La tarde ha sido larga, pero mientras caminaban hacia el castillo, Amélie sabía con certeza que nada había sido simple, y que, aun sin quererlo, algo había cambiado entre ella y el duque. No un compromiso ni una promesa, sino la grieta sutil por donde un viejo sentimiento comenzaba a reclamar su lugar. El amanecer llegó envuelto en una neblina suave que se deslizaba entre los jardines de Westford como un velo de plata. La humedad reposaba sobre los rosales, y las fuentes antiguas murmuraban con un ritmo tenue, casi melancólico. La princesa Amélie, despierta desde muy temprano, contemplaba el exterior desde la ventana de su aposento. Aquel silencio matinal parecía ofrecerle un espacio para ordenar los pensamientos que la conversación del día anterior con el duque de Ravenshire había revuelto con demasiada facilidad. No se arrepentía de haber acudido al invernadero. La franqueza del duque la había sorprendido, no por su naturaleza, pues siempre había sabido que Sebastian Hawthorne poseía un sentido del honor inquebrantable, sino por la vulnerabilidad que, aunque mínima, se había dejado entrever. Sin embargo, Amélie sabía que un leve destello no equivalía a una promesa, y no deseaba caer en ilusiones que la sociedad inglesa estaba siempre dispuesta a desmantelar sin piedad. Mientras reflexionaba, escuchó un suave golpe en la puerta. «Adelante», dijo con voz tranquila. Lady Margaret asomó la cabeza con una expresión algo más alerta de lo habitual. «Alteza, hay una invitación para vos. Los Westford ofrecerán esta tarde un paseo ecuestre hacia el bosque de Highwood. Desean que vuestra presencia encabece la comitiva». Amélie suspiró con sutileza. «¿Quién ha organizado exactamente este paseo?» «El conde, según tengo entendido», respondió Margaret, aunque un leve matiz en su tono delataba que había otros nombres involucrados. «Y también se ha confirmado la asistencia del duque de Ravenshire». La princesa cerró la ventana con calma y se volvió hacia su dama de compañía. Inglaterra posee una sincronía admirable para los encuentros inevitables. Margaret reprimió una sonrisa. «¿Deberé informar que asistiréis?» Amélie asintió. «Sí, no quiero ser motivo de comentarios, y un rechazo sería interpretado como una descortesía calculada.
Muy bien, Alteza, dijo Margaret con una reverencia. El bosque de Highwood, situado a pocas millas del castillo de Westford, era conocido por su majestuosidad antigua. Robles centenarios formaban un techo natural que dejaba pasar la luz en haces danzantes, mientras los senderos serpenteaban entre raíces elevadas y pequeños arroyos. El aire olía a tierra húmeda y hierbas silvestres, un contraste agradable con la pomposidad de los salones. Los invitados, montados en elegantes caballos, conversaban animadamente mientras se organizaban para partir. Amélie, ataviada con un abrigo de montar azul profundo y un sombrero adornado con una pluma discreta, guiaba a su yegua blanca con naturalidad y aplomo. No había mujer en Inglaterra que la igualara en elegancia ecuestre. Su postura era impecable, y la serenidad de su expresión ofrecía un encanto que nadie pasaba por alto. El conde de Westford se acercó para saludarla. Alteza, es un honor contar con vuestra compañía en esta pequeña excursión. El honor es mío, milord. El bosque parece especialmente hermoso hoy. Sin duda, añadió el conde, y creo que encontraréis aún más belleza en buena compañía. Sus palabras fueron una advertencia sutil. El duque de Ravenshire se aproximaba. Montaba un caballo oscuro, de porte majestuoso, que parecía reflejar su personalidad, fuerte, disciplinado, casi inaccesible. Al llegar junto a la princesa, ofreció una inclinación de cabeza. Alteza, duque, respondió Amélie con cortesía irreprochable. La comitiva inició el paseo entre conversaciones dispersas, risas contenidas y el ritmo acompasado de los cascos sobre el sendero. Por un trecho, Amélie logró mantenerse lejos del duque, conversando con Lady Constance y el joven Lord Beaumont, quien intentaba impresionar a todos con relatos exagerados de sus supuestas hazañas en Londres. Sin embargo, a medida que el grupo avanzaba, el sendero se estrechaba y la disposición natural del recorrido acabó situando al duque al lado de Amélie. Ella no aceleró el paso ni trató de alejarse. Aquello habría sido demasiado evidente. Simplemente aceptó la compañía con la dignidad que exigía su posición. Durante unos instantes cabalgaron en silencio. El viento frío agitaba suavemente las cintas del sombrero de Amélie, y el sol, filtrado entre las ramas, dibujaba sombras móviles sobre el rostro del duque. «No esperaba veros esta mañana», dijo él finalmente, con un tono tranquilo. «No hubiese sido apropiado rechazar la invitación de los Westford», respondió Amélie sin perder la mirada al frente. «La cortesía exige más de nosotros que nuestras preferencias personales». El duque la miró con detenimiento. «A veces me pregunto si vos actuáis siempre por deber, o si el deber es simplemente una forma elegante de mantener a la sociedad a una distancia prudente». Ella dejó escapar una sonrisa leve, sin volverse hacia él. «El deber es un escudo útil, duque, tanto para hombres como para mujeres. En eso coincidimos», replicó él. Continuaron avanzando, pero la tensión entre ellos había cambiado. No era hostil, era una energía sutil, una corriente silenciosa que parecía unirlos con más fuerza de la que cualquiera de los dos deseaba admitir. Tras un rato, Amélie habló con voz serena. «He reflexionado sobre vuestras palabras de ayer». El duque tensó ligeramente las riendas. «¿Y habéis llegado a alguna conclusión?» «Solo que vuestra sinceridad me honra, aunque no sé qué significado tiene para vos». Él guardó silencio unos segundos, como quien mide el impacto de sus propias confesiones. «Significa que os debo una verdad que no supe expresar en el pasado». Ella volvió el rostro hacia él. «¿Y cuál es esa verdad, duque?» Sebastián respiró profundamente, como si las palabras pesaran más de lo que admitía. «Que nunca fuisteis indiferente para mí». Amélie sostuvo su mirada sin pestañear. Su corazón se agitó, pero su voz fue tan firme como el tronco de un roble. «Las verdades incompletas pueden causar más daño que las mentiras». «No es incompleta», replicó él, con determinación contenida. «Solo tardía». Amélie desvió la mirada hacia el sendero. «Entonces quizás sea mejor dejar que el tiempo haga lo que deba». Antes de que pudieran continuar, un grito se oyó desde la parte trasera del grupo. «¡Milady! ¡Cuidado!». Los caballos se agitaron. Un animal pequeño, quizá un zorro, cruzó súbitamente el camino, y el caballo de Lady Constance se encabritó. La joven perdió el control de las riendas y estuvo a punto de caer. Sin pensarlo, Amélie giró su yegua y avanzó hacia ella. «Tomad mi mano, Constance», exclamó la princesa, extendiendo el brazo con una determinación que sorprendió a todos. Constance logró aferrarse a la mano de Amélie justo antes de caer al suelo. El duque llegó junto a ellas en cuestión de segundos y tomó el caballo de la joven por el freno, inmovilizándolo con una destreza impecable. «Está a salvo»,
Lady Constance, aseguró él con calma, aunque su respiración evidenciaba la tensión del momento. Al recuperar la estabilidad, Constance temblaba ligeramente. Alteza, no sé qué hubiese ocurrido sin vos, murmuró con voz trémula. No tenéis nada que temer, respondió Amélie suavemente. Estáis ilesa. El conde de Westford llegó corriendo. Dios mío, qué imprudencia del animal. Alteza, vuestra valentía es admirable. Amélie inclinó la cabeza con modestia. He hecho solo lo que debía, pero mientras todos elogiaban su destreza, solo el duque parecía observarla con un sentimiento más profundo que gratitud. Había en su mirada una mezcla de admiración y preocupación que no trató de ocultar. Cuando la comitiva emprendió el regreso, el duque se aproximó de nuevo, pero esta vez su tono era distinto, más grave, más íntimo. No debería haberos expuesto así, dijo él en voz baja. Pudisteis haber resultado herida. Amélie respondió con serenidad. No podía permanecer inmóvil. No forma parte de mi naturaleza. Él la miró con algo muy parecido a rendición. Eso lo sé, y quizás es precisamente lo que más temo, y lo que más admiro. Ella bajó ligeramente la vista, sintiendo que aquel elogio no era superficial, sino nacido de una sinceridad que difícilmente podría ignorar. Sin decir más, continuaron cabalgando uno al lado del otro, conscientes de que algo entre ellos había cambiado de manera irrevocable. Los acontecimientos del día habían entrelazado sus destinos con nuevos hilos de significado, y aunque ninguno lo reconociera en voz alta, ambos sabían que aquel paseo sería recordado como un punto de inflexión. El bosque quedó atrás, pero la intensidad de aquel momento perduraría, como una melodía que continúa resonando mucho después de que la orquesta ha guardado los instrumentos. La tarde siguiente al paseo por el bosque, el clima pareció volverse cómplice de la incertidumbre que reinaba en el castillo de Westford. Un cielo cubierto de nubes perladas anunciaba una lluvia ligera, suficiente para obligar a los invitados a permanecer en los salones interiores. La princesa Amélie, que solía encontrar consuelo en los jardines, aceptó con serenidad aquel encierro temporal, aunque presentía que el ambiente de conversación constante la empujaría a enfrentarse a preguntas que preferiría evitar. La reputación inglesa de convertir cualquier acontecimiento en tema de infatigable debate parecía haber alcanzado su apogeo desde el rescate de Lady Constance. Mientras caminaba por el pasillo principal, el eco suave de sus pasos era acompañado por murmullos cercanos. Algunos invitados se inclinaban con respeto al verla pasar, otros susurraban elogios por su valentía, y unos pocos, más atrevidos de lo que debería permitirse la buena sociedad, especulaban sobre el papel del duque de Ravenshire en aquella escena. Amélie avanzó con dignidad, consciente de cada mirada, pero no dejó que su expresión revelara inquietud. Su compostura era su mejor escudo, y sabía manejarla con maestría. Al llegar al pequeño salón de música, encontró allí a Lady Constance, recuperada del sobresalto del día anterior, entretenida en hojear partituras. La joven se levantó de inmediato al ver a Amélie. Alteza, me temo que no he tenido ocasión de agradeceros debidamente vuestra ayuda de ayer, dijo Constance con una inclinación sentida. Vuestra destreza fue admirable. Amélie sonrió con calidez. No fue más que un impulso natural. Y me alegra veros en tan buen estado, Constance. Os estoy profundamente agradecida, insistió ella. Aunque debo confesar que algunos han sacado conclusiones un tanto precipitadas respecto a vuestra intervención y al modo en que el duque acudió también en mi ayuda. Amélie mantuvo el gesto sereno. Los comentarios son inevitables en Inglaterra. No les otorguéis más valor del que merecen. Constance titubeó un segundo antes de añadir. Sin embargo, se decía que el duque parecía especialmente preocupado por vos. La princesa desvió la mirada hacia el piano, sin alterar su voz. Los rumores suelen exagerar la verdad, querida. Dejad que el viento los lleve consigo. Constance aceptó la respuesta, aunque quedó claro que sus dudas no se habían disipado. Antes de que la conversación continuara en una dirección incómoda, la puerta se abrió y entró Lord Whitcomb, siempre atento a las oportunidades sociales. Alteza, Lady Constance, saludó, inclinándose con un refinamiento estudiado. El conde prepara una tertulia esta noche en el salón principal. Me han encargado invitaros personalmente. Amélie inclinó la cabeza. Agradeceré transmitir mis respetos al conde. Asistiré. Whitcomb sonrió con un brillo astuto en los ojos. Estoy seguro de que será una velada memorable. La princesa percibió la insinuación, pero no la confrontó. Con una ligera reverencia, se retiró del salón de música,
acompañada por el murmullo creciente de un nuevo día de especulaciones. La tertulia de aquella noche reunió a un círculo más reducido que el baile, pero no menos selecto. El salón principal, iluminado por una sucesión de candelabros cuyo resplandor acariciaba las molduras doradas, ofrecía un ambiente íntimo. Los invitados discutían sobre literatura, política, modas de Londres y las últimas novedades científicas procedentes de Edimburgo. En un rincón, un cuarteto ejecutaba piezas ligeras para acompañar la conversación. Amélie, sentada junto a una ventana, conversaba con la condesa de Harrowfield sobre un tratado filosófico francés cuando sintió una mirada fija sobre ella. No necesitaba volverse para saber de quién provenía. Sebastian Hawthorne, el duque de Ravensshire, permanecía de pie cerca de la chimenea, aparentemente concentrado en un diálogo con dos caballeros, aunque sus ojos derivaban hacia ella con frecuencia imposible de ignorar. La condesa interrumpió su comentario. «Alteza, ¿sucede algo?» Amélie recobró la atención. «Perdonad, milady. La música me distrajo por un instante». La condesa sonrió con amabilidad. «La entiendo perfectamente. Esta sala tiene una atmósfera peculiar que aviva recuerdos». Amélie agradeció la excusa involuntaria y regresó a la conversación, aunque le resultaba difícil mantener la concentración. La presencia del duque actuaba como un hilo invisible que tensaba el ambiente a su alrededor. Poco después, el anfitrión anunció una lectura dramatizada de algunos pasajes de Shakespeare. Los invitados se acomodaron en semicírculo. Por cortesía, Amélie aceptó tomar asiento cerca del centro, donde todos podían verla con facilidad. La lectura comenzó con un fragmento de mucho ruido y pocas nueces, interpretado con entusiasmo moderado por Lord Beaumont. El humor ligero aliviaba el ambiente, despertando risas discretas entre los presentes, pero a medida que avanzaba la velada, el duque se acercó con calma hacia la zona donde ella se encontraba. No se sentó a su lado, eso habría sido demasiado evidente, pero eligió una posición cercana, lo suficientemente próxima para ser percibido y lo bastante distante para que nadie pudiera señalar indiscreción. Cuando las lecturas concluyeron, se formaron pequeños grupos de conversación. Amélie se levantó con elegancia, dispuesta a retirarse para no prolongar la inevitable tensión. Sin embargo, antes de dar un paso, escuchó una voz profunda a su lado. «Alteza». Ella se volvió lentamente. El duque le ofrecía una inclinación cortés. «Espero que la velada no os haya resultado pesada», dijo él, manteniendo la voz lo bastante baja para que solo ella escuchara. «Ha sido entretenida, duque», respondió Amélie con serenidad impecable. Shakespeare nunca falla en despertar el ingenio de los presentes. Él sonrió apenas. Aunque algunos prefieren la ironía de Shakespeare a enfrentar ciertas verdades propias, Amélie lo miró con sutileza. «¿Insinuáis que habláis de vos mismo?» «Quizá», admitió él con honestidad desarmante. «O quizá hablo en general. Esta casa parece propiciar reflexiones que no esperaba tener». Ella mantuvo la compostura, aunque sentía el corazón comenzar a acelerarse. «La reflexión es saludable, duque, siempre que no nos lleve a conclusiones precipitadas». Sebastián inclinó ligeramente el rostro hacia ella. «Algunas conclusiones tardan demasiado, y cuando finalmente se manifiestan, pueden parecer precipitadas». Amélie respiró con calma, recordándose a sí misma que cada palabra debía ser medida. Las decisiones prudentes nunca deben apresurarse, incluso cuando el corazón las presiona. «Lo sé», dijo él con gravedad, «pero también sé que la prudencia puede convertirse en refugio o en prisión». La princesa desvió la mirada un instante, presa de una emoción que luchaba por ocultar. «Duque, este no es el lugar apropiado para conversaciones tan íntimas». «Lo sé», admitió él, «y no os pediré más de lo que consideréis justo. Entonces dejad que el tiempo haga su parte», replicó ella, recuperando su serenidad. «La sociedad está atenta, y no deseo que surjan interpretaciones equivocadas». El duque asintió con un respeto que evidenciaba tanto su comprensión como su frustración. «Como deseéis, Alteza». Iba a retirarse cuando agregó, en un tono más suave, «pero no creáis que vuestra distancia me disuade, solo me obliga a ser aún más sincero en mis motivos». Amélie sintió un estremecimiento que ningún espectador habría podido advertir. «Entonces, que la sinceridad sea siempre vuestra guía, duque. Yo no acepto menos». Él inclinó la cabeza, con una mirada que parecía contener lo que sus palabras aún no podían expresar. «Siempre». Cuando el duque se alejó finalmente,
La princesa sintió que la sala recuperaba el aire. Sin embargo, en su pecho, algo continuaba ardiendo con intensidad silenciosa. No era temor, no era inquietud. Era la certeza de que el juego de corazones que había intentado evitar durante años comenzaba, inexorablemente, a reclamar su atención. La lluvia que se había insinuado la tarde anterior terminó por desatarse durante la noche y amaneció sobre Westford un cielo gris, trémulo, que parecía oscilar entre la melancolía y la calma. Las gotas caían con constancia sobre los ventanales, resbalando en hilos que deformaban la luz y daban al castillo un aire de introspección profunda, como si cada habitación invitara a la reflexión. La princesa Amélie despertó temprano. El sonido de la lluvia tenía un efecto casi meditativo sobre ella, devolviéndole una serenidad que los encuentros recientes con el duque parecían haber puesto a prueba. Se sentó junto al tocador, donde su doncella le ofreció una taza de té humeante. «Gracias», dijo Amélie con suavidad. La doncella la observó con una mezcla de respeto y afecto. «Alteza, os noto pensativa desde el paseo por Highwood». Amélie sostuvo la taza sin beber. «Es natural, supongo. Los acontecimientos del bosque fueron inesperados». «Quizá no solo los acontecimientos del bosque», se atrevió a insinuar la joven. La princesa no respondió de inmediato. Dejó que el silencio hablara unos instantes, hasta que finalmente dijo: «El duque de Ravenshire es un hombre complejo». La doncella asintió, comprendiendo que había dicho todo lo que deseaba decir, y que todo lo demás permanecería encerrado en su interior, como era propio de Amélie. La mañana avanzó lentamente. A causa de la lluvia, la mayoría de los invitados permanecían en los interiores, distribuyéndose entre la biblioteca, el salón de música y la galería de arte. Los Westford intentaban mantener la armonía del ambiente, proponiendo actividades menores, lectura en voz alta, juegos de ingenio, conversaciones sobre política o arte, pero cada uno de esos encuentros parecía teñido por un sutil nerviosismo, consecuencia de los rumores que habían surgido tras el paseo ecuestre. Amélie decidió acudir a la biblioteca. Era un lugar que había admirado desde su llegada. Techos altos, paredes cubiertas de estantes de caoba, cortinas de terciopelo azul y una alfombra que amortiguaba los pasos. Allí esperaba encontrar un respiro de la insistente atención social. Mientras inspeccionaba con calma los lomos de los volúmenes franceses, escuchó una voz conocida detrás de ella. «Vuestra Alteza parece muy interesada en los filósofos del continente». Amélie cerró el libro que había tomado y se volvió. Sebastian Hawthorne, el duque de Ravenshire, se encontraba a pocos pasos, vestido con una sobriedad impecable que resaltaba aún más en la penumbra cálida de la biblioteca. «Los filósofos ofrecen compañía fiable en días de lluvia», respondió ella con un matiz cortés. «No puedo discutirlo», replicó él, «aunque sospecho que algunos preferirían vuestra compañía antes que la de cualquier volumen». Amélie fingió no percibir el significado más profundo de la frase. Los libros poseen una virtud singular. Nunca interrumpen, nunca juzgan, nunca presionan. «Quizá porque no poseen corazón», dijo el duque. Ella sostuvo la mirada. A veces, la ausencia de corazón es una ventaja. Él sonrió apenas, no por diversión, sino como quien reconoce un punto que hiere y enseña al mismo tiempo. «No deseo incomodaros, Alteza», dijo con tono más suave. «Solo vine a buscar un atlas antiguo que me recomendaron». Ella asintió. «Entonces no os distraigo más». Pero mientras se apartaba para permitirle pasar, una voz conocida de Lord Whitcomb los interrumpió desde la puerta de la biblioteca. «Ah, Alteza, duque, qué grata coincidencia hallar a ambos en este santuario del saber». Amélie mantuvo su postura impecable. Ravenshire, sin embargo, endureció apenas la expresión, como quien reconoce una intromisión calculada. Whitcomb avanzó con su habitual entusiasmo. «Me preguntaba, Alteza, si os apetecería uniros a nosotros en el salón de té dentro de unos minutos. La condesa ha organizado una degustación de pasteles franceses. Agradezco la invitación», respondió Amélie, «pero preferiría permanecer aquí un poco más. La lluvia me inspira lectura». Whitcomb pareció decepcionado. «Como deseéis, Alteza, aunque confío en que el duque no se prive de acompañarnos». El duque respondió con una inclinación mínima. «Tal vez me una más tarde». Una sombra de molestia cruzó el rostro de Whitcomb, pero se apresuró a ocultarla tras una sonrisa. «Muy bien, no os demoro más». Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió con una intensidad delicada. «Lord Whitcomb parece muy interesado en vuestra compañía», murmuró el duque. Amélie tomó otro libro, sin mirarlo.
Lord Whitcomb es un hombre cortés, y en Inglaterra la cortesía es a veces interpretada como interés, incluso cuando no lo es. Sebastián avanzó un paso. ¿Y qué interpretación dais vos a sus atenciones? Ella levantó la vista, firme. La interpretación prudente. Comprendo. Su voz se volvió más baja, como quien decide hablar con sinceridad pese al riesgo. Solo espero que esa prudencia no os impida diferenciar entre cortesía y algo más. El corazón de Amélie dio un vuelco, aunque su rostro permaneció sereno. La prudencia no me impide nada, duque, me protege. Él sostuvo la mirada, y durante un instante pareció debatirse entre lo que debía decir y lo que deseaba decir. Pero antes de que pudiera añadir palabra alguna, se escuchó un golpe ligero en la puerta. Era Lady Margaret. Alteza, disculpad la interrupción. La condesa quiere saber si preferís tomar el té aquí o en el salón principal. Amélie agradeció la oportunidad que el destino le ofrecía para cortar una conversación que estaba volviéndose demasiado peligrosa. En el salón de té, Margaret. Voy enseguida. La dama asintió y salió. La princesa cerró el libro con delicadeza y se volvió hacia el duque. Disculpadme, debo retirarme. El duque inclinó la cabeza. Por supuesto, pero antes de que ella saliera, añadió con voz baja, no deseaba importunaros. Amélie se detuvo en el umbral. No me importunáis, duque. Siempre que recordéis que cada palabra tiene un peso, y que yo no puedo cargar con aquello que vos aún no habéis decidido sostener. Sus palabras cayeron con la precisión de una pluma, y el peso de una verdad. Sin esperar respuesta, salió de la biblioteca. El salón de té estaba lleno de voces suaves, porcelanas delicadas y pasteles dispuestos en bandejas plateadas. La condesa de Harrowfield recibió a Amélie con efusiva hospitalidad. Alteza, qué alegría veros. Espero que esta lluvia no haya mermado vuestro ánimo. En absoluto, respondió Amélie con una sonrisa leve. La lluvia es a veces una bendición. Mientras se servía té, Lady Constance se acercó con un brillo renovado en los ojos. Alteza, ¿os habéis dado cuenta de que esta tarde parece cargada de expectación? La sociedad inglesa vive de expectativas, Constance. Quizá, concedió la joven, pero hoy parece haber más que de costumbre. Amélie percibió el significado oculto de sus palabras, y por un momento sintió el peso de tantas miradas que intentaban leer más allá de sus gestos. No era la primera vez que su vida se convertía en tema de especulación, pero esta vez la atención tenía un matiz distinto, más personal, más ineludible. Mientras bebía un sorbo de té, se percató de que el duque acababa de entrar en el salón. No habló con ella, no se acercó, pero su sola presencia parecía alterar sutilmente el equilibrio de la habitación. Y Amélie, pese a su serenidad tan cuidadosamente cultivada, sintió que algo dentro de ella comenzaba a desbordarse como un río que ya no podía contenerse, no porque él la hubiera buscado, sino porque, sin decirlo, la había alcanzado. Las nubes comenzaron a disiparse al amanecer siguiente, dejando un cielo lavado y pálido como si la lluvia hubiera limpiado no solo los campos, sino también los pensamientos que se acumulaban silenciosamente dentro de cada huésped del castillo de Westford. El aire olía a hierba húmeda, a tierra fresca y a una calma engañosa, aquella que precede a los días en los que una sola palabra puede alterar el curso de una reputación o el destino de un corazón. La princesa Amélie despertó con una sensación extraña. No era inquietud, pues dominaba demasiado bien sus emociones como para entregarse a un nerviosismo vano. Era algo distinto, una conciencia renovada de los movimientos que, sin quererlo, ella y el duque de Ravenshire habían trazado en torno al otro durante los últimos días. Una danza contenida, compuesta de silencios, miradas sostenidas y verdades aún no declaradas. Después del desayuno, la condesa de Harrowfield organizó un paseo por la galería de arte, convencida de que la apreciación estética ayudaría a elevar el ánimo general tras la lluvia. Amélie aceptó unirse, aunque más por cortesía que por verdadero deseo. Sabía que en esa galería hallaría preguntas disfrazadas de comentarios y sonrisas que ocultaban más intención de la que aparentaban. La galería era un largo pasillo adornado con retratos de antepasados de los Westford, caballeros con armaduras brillantes, damas de piel alabastro, escenas de cacerías y batallas que recordaban una Inglaterra más dura y menos refinada. El grupo avanzó entre murmullos, admirando las pinceladas doradas que capturaban los gestos solemnes de una época que nunca regresaría. Amélie se detuvo frente al retrato de una joven con un vestido verde esmeralda. Su pose,
delicada y firme a la vez, despertaba un eco en la memoria de la princesa. Era Lady Eleanor Westford, explicó el conde, que había notado su interés. Dicen que poseía una determinación admirable y un alma más grande que las expectativas que la rodeaban. Amélie inclinó la cabeza. Su semblante transmite serenidad, pero también fortaleza. Así es, respondió el conde. Una combinación poco frecuente en damas de su tiempo. Amélie sintió que aquellas palabras, aunque destinadas a describir a una mujer fallecida hacía décadas, parecían susurrarle algo más profundo, casi profético. La voz de Lady Constance interrumpió sus pensamientos. Alteza, ¿habéis visto la nueva acuarela que el conde ha traído de Londres? Dicen que fue muy elogiada por críticos de renombre. Amélie aceptó seguirla unos pasos, pero antes de llegar a la acuarela, una presencia firme se colocó a escasos metros. No necesitó mirar para saber que era el duque de Ravensshire. Él saludó a los presentes con una cortesía impecable, y aunque no dirigió palabra a Amélie, el ligero endurecimiento de su expresión reveló que la había visto desde el primer instante. La conversación general continuó, pero la princesa sintió como una corriente silenciosa se había instalado entre ellos, tan perceptible como la brisa que se cuela por una ventana entreabierta. Al finalizar el recorrido, la condesa anunció que más tarde se serviría un almuerzo ligero en el jardín de invierno. Hasta entonces, los invitados disponían de tiempo libre. Amélie decidió retirarse a la terraza exterior, donde aún quedaban vestigios de humedad en las balustradas de piedra. El paisaje era sereno, el césped despedía un brillo húmedo bajo la luz, y las copas de los árboles dejaban caer gotas que brillaban fugazmente antes de desaparecer en la tierra. Amélie cerró los ojos, respirando aquel aire puro que contrastaba con la densidad de las últimas conversaciones. No oyó los pasos, pero sí reconoció la voz. Alteza. Ella abrió los ojos lentamente y se volvió. El duque estaba allí, con su porte recto y una expresión que parecía debatirse entre la contención y la necesidad de hablar. «Duque», respondió Amélie con serenidad, «no deseaba interrumpir vuestra tranquilidad», dijo él, aunque su presencia ya lo había hecho. «No me interrumpís. Solo estaba ordenando mis pensamientos». El duque dio unos pasos para situarse a su lado, pero mantuvo una distancia prudente. Miró el jardín como si en él buscara las palabras adecuadas. «He sido acusado de muchas cosas, Alteza», comenzó, con voz grave. «Entre ellas, de ser un hombre incapaz de entregarse al afecto. No me corresponde juzgar tales acusaciones», replicó Amélie. Él negó con una leve inclinación de cabeza. «No hablo para obtener vuestro juicio, sino para ofrecer mi verdad». Amélie percibió un temblor casi imperceptible en la voz del duque, algo que no había oído antes, un atisbo de vulnerabilidad que traicionaba su fachada imperturbable. «Cuando era joven», continuó él, «permití que el deber dictara cada una de mis decisiones. Creí que abrir el corazón era un acto impropio de mi posición, un riesgo que podía comprometer mis responsabilidades». Amélie lo observó con una calma que apenas ocultaba un estremecimiento interior. «El deber es un peso que todos llevamos, duque», dijo ella suavemente. «Sí», aceptó él, «pero algunos lo llevan con más obstinación que sabiduría». Hubo un breve silencio, lleno de significado. Finalmente, él añadió: «Ayer, en la biblioteca, os dije que no deseaba importunaros, pero aquella frase fue insuficiente. No era importunaros lo que temía». Su mirada se endureció levemente, como si enfrentara una verdad incómoda. «Lo que temía era no estar a la altura de lo que vos merecéis». El corazón de Amélie dio un vuelco, aunque su rostro permaneció sereno. «Duque», murmuró ella, «vuestras palabras son inesperadas». «Lo sé», respondió él, «y quizás llegan demasiado tarde. Pero no quiero que penséis que mis silencios han sido indiferencia. Fueron miedo a fallar a mi linaje, a mi prestigio, y sí, también a vos». Amélie sintió que su respiración se detenía un instante. «¿A mí?» «Sí», dijo él con firmeza. «Desde que os conocí, siempre temí que un hombre como yo, controlado, rígido, formado en el deber, no pudiera ofreceros más que una vida de restricciones. Temí que merecierais algo más, libre». Ella lo miró con una intensidad que su cortesía rara vez permitía mostrar. «Duque, la libertad no reside en la ausencia de deber, sino en la sinceridad de las intenciones». Él pareció absorber esas palabras como si contuvieran una revelación. «Vuestra Alteza», dijo finalmente, «si alguna vez he sido sincero, lo soy ahora». Antes de que Amélie pudiera responder,
Se escucharon pasos apresurados en la terraza. Era Lady Margaret, con el rostro encendido. «Alteza, disculpad la interrupción, pero la condesa os solicita con urgencia. Ha llegado una carta para vos, con sello oficial del reino». Amélie sintió cómo la realidad exterior irrumpía bruscamente en aquel momento. «Una carta oficial», repitió ella en voz baja. La dama asintió. «El mensajero insiste en que es de carácter inmediato». El duque dio un paso atrás, adoptando una postura neutral, como si un muro invisible hubiera caído entre ellos. «Debo irme», dijo Amélie, esforzándose por mantener el tono sereno. «Por supuesto», respondió él con la calma del deber, aunque en su mirada brillaba la tormenta recién invocada. La princesa lo miró un instante más, como si desease conservar en la memoria el eco de lo que no había podido decir. Luego se volvió y siguió a Lady Margaret hacia el interior del castillo. El duque quedó solo en la terraza. El viento levantó un rastro de hojas mojadas, y en el aire quedó suspendida la pregunta que ninguno había respondido. La carta con sello oficial aguardaba sobre una mesa de marquetería en el salón privado que los Westford habían dispuesto para la princesa Amélie durante su estancia. El mensajero, que aún permanecía de pie junto a la puerta, ofreció una reverencia profunda cuando ella entró, seguida por Lady Margaret. «Alteza», dijo él con voz firme, «traigo este mensaje en nombre del Consejo Real. Me han ordenado entregarlo en mano y aguardar vuestra respuesta inmediata». Amélie asintió con un gesto leve. «Gracias. Podéis permanecer afuera unos instantes». El mensajero se inclinó y salió. Margaret cerró la puerta tras él. La princesa tomó la carta. El sello, un león rampante coronado, era inconfundible. Correspondía a un asunto de estado. Con un movimiento medido, rompió la lacra y desplegó el documento. Sus ojos recorrieron las líneas con creciente seriedad. «Alteza», comenzó Margaret con cautela. «¿Son buenas o malas noticias?» Amélie dejó el papel sobre la mesa y respiró profundamente antes de responder. «Ninguna de las dos, pero sí determinantes». Margaret esperó, respetando la pausa. «Mi presencia es requerida en Londres dentro de 3 días. Habrá una reunión extraordinaria para determinar asuntos de sucesión y consolidación de alianzas diplomáticas. El rey desea mi asistencia personal». Margaret abrió los ojos con sorpresa. «3 días. Es un plazo muy breve. Demasiado breve», murmuró Amélie, no como queja, sino como quien reconoce la velocidad con la que el destino puede alterar una vida cuidadosamente ordenada. Un silencio denso se instaló entre ellas. Finalmente, Margaret preguntó, «¿Y el duque?» Amélie desvió la mirada hacia el ventanal. La luz del mediodía, suavizada por el cielo aún pálido tras la lluvia, entraba en haces delicados que parecían envolverla en un resplandor introspectivo. «El duque no tiene relación directa con este llamado», respondió ella con serenidad, «y no debo permitir que mi juicio se nuble por nada que no sea estrictamente diplomático». Margaret, cuya lealtad incluía una intuición afinada, notó la vacilación casi imperceptible en la última frase, pero no insistió. Sabía que la princesa enfrentaba una encrucijada que exigía no palabras, sino discernimiento. «Debo preparar una respuesta para el mensajero», concluyó Amélie, «y también informar a los Westford de mi partida». Cuando regresó al salón principal, los invitados conversaban animadamente sobre planes para las próximas jornadas, ajenos a la inminente alteración en el equilibrio de aquella estancia. La condesa de Harrowfield se levantó al verla entrar. «Alteza, esperábamos vuestra presencia para coordinar la actividad de mañana. Pensábamos visitar el mercado de Hampshire, donde han llegado telas francesas». «Milady», interrumpió Amélie con suavidad, «lamentablemente no podré acompañaros». La condesa frunció el ceño. «¿Os encontráis indispuesta?» «No, pero he recibido un llamado oficial que me obliga a partir hacia Londres en 3 días». Las palabras cayeron como una ráfaga que apaga una vela. Las conversaciones alrededor se detuvieron unos segundos, suficientes para que el rumor comenzara a extenderse con la eficacia británica habitual. Lord Whitcomb, que se encontraba cerca, dio un paso adelante. «¿Tan pronto, Alteza? Inglaterra lamentará vuestra partida prematura». Amélie sonrió con elegancia. «Agradezco vuestras palabras, milord, pero mis deberes me reclaman». Entonces, sin que ella lo hubiera notado, el duque de Ravenshire se abrió paso entre los presentes, no con brusquedad, sino con esa firmeza que parecía natural en él, como si el aire mismo se hiciera a un lado para dejarle pasar. «Alteza», dijo con voz profunda, «¿puedo ofreceros unos momentos en privado? Si es que vuestras obligaciones lo permiten». Era una petición, no una orden. Y sin embargo,
En su tono había una gravedad que no pasó desapercibida para nadie. Amélie sostuvo su mirada unos instantes antes de responder. Por supuesto, duque. Se dirigieron a un pequeño salón lateral, utilizado normalmente para lecturas íntimas o conversaciones familiares. Al cerrar la puerta, el silencio cayó como un manto espeso. El duque fue el primero en hablar. He escuchado lo que habéis anunciado. ¿Partís hacia Londres? Así es, respondió ella con serenidad. Me requieren asuntos oficiales. Él apoyó una mano en el respaldo de un sillón, como si necesitara asirse a algo para contener lo que deseaba decir. ¿Cuándo? En 3 días. El duque exhaló lentamente, como si aquel plazo fuera una daga corta que, no obstante, encontraba su marca con precisión. Comprendo, murmuró, aunque era evidente que algo dentro de él se resistía a esa aceptación. Amélie, consciente de la tensión, añadió, no es algo que pueda aplazarse, y no estoy segura de cuánto tiempo deberé permanecer en Londres. La mirada del duque se endureció, no por enojo, sino por la lucha interna entre el deber que siempre había guiado su vida y el sentimiento que crecía en él con una fuerza inesperada. Alteza, dijo finalmente, os ruego que no interpretéis mi silencio como indiferencia, pero debo preguntaros, ¿qué significará vuestra partida para lo que ha sucedido entre nosotros? La voz de Amélie permaneció serena, pero su corazón latía con fuerza. Duque, nada ha sucedido entre nosotros que requiera un pronunciamiento. Él frunció el ceño. Decís eso, y sin embargo sé que no es verdad. Amélie respiró hondo. Vos habéis dicho palabras sinceras, lo reconozco, pero también sabéis que nada ha sido definido, y quizás sea mejor así. ¿Mejor?, repitió él, con una mezcla de incredulidad y contención. Sí, dijo ella, hasta que cada uno comprenda qué está dispuesto a ofrecer y a sacrificar. El duque apretó la mandíbula con la disciplina de un hombre que ha pasado su vida ocultando cada emoción peligrosa. Alteza, si mi indecisión os ha hecho dudar, os lo digo ahora. Estoy dispuesto a sacrificar lo que sea necesario. Ella lo miró con intensidad. Incluso vuestra propia convicción, incluso esa idea que tanto habéis repetido, para vos mismo, para Inglaterra, de que necesitáis un heredero, no un corazón. El duque cerró los ojos un instante, como si aquella frase fuera una deuda que por fin debía ser pagada. Esa afirmación, dijo él con voz baja, me ha perseguido desde que la pronuncié. Fue una defensa, un muro, y los muros no siempre protegen, a veces nos encarcelan. Amélie sintió un estremecimiento que recorrió todo su ser, pero no permitió que su voz temblara. Duque, si eso es verdad, debéis demostrarlo con hechos, no con palabras apresuradas motivadas por mi partida. Él dio un paso hacia ella, sin cruzar el límite de la prudencia. Os lo demostraré, Alteza, si me lo permitís. El tiempo lo dirá, respondió ella con dignidad. Y Londres, más aún. El duque pareció aceptar esa sentencia como un desafío. Entonces dejadme haceros una petición, dijo él con gravedad. Amélie lo observó con serenidad expectante. Cuando estéis en Londres, no aceptéis ninguna promesa, ningún acuerdo, ninguna alianza, sin permitirme antes la oportunidad de hablar con vos. La princesa inspiró con suavidad. No era una petición insignificante. Tenía un peso inmenso, tanto político como personal. No puedo comprometerme a eso, respondió finalmente, no sin saber qué vendría después. El duque inclinó la cabeza, aceptando su respuesta con una mezcla de frustración y respeto. Entonces permitidme al menos una certeza. No partiré de Westford sin hablar con vos una vez más. Amélie sostuvo su mirada. Eso sí puedo concederlo. Por un instante, ninguno habló. El silencio estaba cargado de todo lo no dicho, de todo lo que la prudencia aún no permitía revelar. Finalmente, Amélie añadió, debo regresar con los demás. La condesa estará esperándome. El duque asintió, con una expresión que mezclaba determinación y un dolor contenido. Como deseéis, Alteza. Ella se volvió hacia la puerta, pero antes de salir dijo en voz baja, Duque, la sinceridad que me ofrecisteis en la terraza no ha pasado inadvertida. Él elevó la mirada, sorprendido, y yo no la olvidaré. Sin esperar respuesta salió del salón. El duque permaneció inmóvil, como un hombre que ha recibido una herida profunda, pero también una esperanza inesperada. El anuncio de la inminente partida de la princesa Amélie transformó el ambiente de Westford en un escenario de expectativas contenidas. Cada gesto, cada conversación, cada mirada parecía cargada de un significado que antes no existía, como si todos los presentes comprendieran que los días siguientes marcarían un antes y un después en la estancia.
Incluso la brisa que corría por los largos pasillos parecía traer consigo un murmullo callado. El tiempo se agotaba. Amélie dedicó la mañana a organizar los preparativos para su viaje. Sus damas de compañía doblaban cuidadosamente los vestidos que serían más apropiados en Londres, mientras Margaret revisaba la correspondencia pendiente. Pero, aún en medio de la actividad, una tensión sutil se aferraba al aire. La princesa intentaba mantenerse serena, aunque sabía que aquel orden meticuloso no conseguía acallar la inquietud que residía en su interior. No era temor, era algo más profundo. La conciencia de que el duque de Ravenshire, con su intensidad silenciosa y su presencia inevitable, se había convertido en un elemento imposible de ignorar. A mediodía, Margaret se acercó con cautela. «Alteza, la condesa de Harrowfield solicita vuestra presencia en el salón oriental. Preparan una reunión íntima antes del almuerzo». Amélie dejó la pluma con la que firmaba un documento. «Muy bien, Margaret. Iré enseguida». La dama titubeó un instante antes de añadir: «También se ha visto al duque en esa ala del castillo». Amélie contuvo un leve suspiro. Inglaterra entera parece saber dónde se encuentra el duque en cada momento. Margaret sonrió con un dejo de ironía. Inglaterra observa, Alteza. Y cuando un hombre mira a una mujer del modo en que él os mira, Inglaterra no olvida. Amélie no respondió. Solo ajustó un pliegue de su vestido azul marino y se dirigió con paso firme hacia el salón oriental. El salón estaba repleto de luz gracias a los ventanales que daban al jardín. Un grupo reducido conversaba alrededor de una mesa donde se servían frutas y dulces delicados. Amélie saludó a la condesa y a varios invitados. Su porte impecable, su voz medida y su sonrisa ligera mantenían la atmósfera en equilibrio. Pero entonces, como atraído por una fuerza invisible, el duque de Ravenshire se aproximó a la entrada del salón. No avanzó de inmediato. Observó primero el ambiente, como un estratega que evalúa el terreno antes de actuar. Amélie lo vio. No podía evitar verlo, y aunque su expresión permaneció serena, su pulso se aceleró suavemente, casi imperceptible. El duque se acercó únicamente cuando la conversación a su alrededor permitió hacerlo con naturalidad. «Alteza», dijo con una inclinación respetuosa. «Duque», respondió ella con igual formalidad. Ambos se contemplaron apenas un segundo más de lo que la sociedad consideraba prudente. Afortunadamente, Lady Constance intervino. «Alteza Duque, ¿habéis oído hablar del concierto que se celebrará en el Teatro de Londres dentro de 2 semanas? Dicen que será extraordinario». «Londres siempre ofrece lo extraordinario cuando menos se espera», respondió Amélie, manteniendo la conversación lejos de cualquier insinuación. «Quizá tengáis ocasión de asistir, Alteza», añadió Constance. «Siempre sois bienvenida en esos círculos selectos». «Solo si mis obligaciones lo permiten», replicó Amélie. El duque intervino con tono mesurado. «Londres es una ciudad que no perdona la indiferencia. A veces exige más de lo que uno desea conceder». Amélie sostuvo su mirada unos instantes. «También sabe recompensar la prudencia». La conversación continuó entre comentarios ligeros, pero todos percibieron la corriente oculta entre ambos. Había algo contenido, poderoso, que ningún disimulo lograba apagar. Más tarde, durante el almuerzo, la disposición de los asientos ubicó a Amélie frente al duque. No era casualidad. La condesa, siempre atenta a la dinámica social, había interpretado la tensión entre ellos como combustible ideal para animar la mesa. La princesa mantuvo la compostura, conversando con educación con el joven Lord Beaumont, que estaba a su derecha. Beaumont hablaba con entusiasmo sobre los avances de la ingeniería naval, un tema que Amélie celebraba en su mente por su neutralidad emocional. Pero incluso así, sentía la mirada del duque posarse sobre ella de vez en cuando, no de manera insistente, sino con una mezcla de reflexión y propósito. Durante un momento de silencio, él dijo: «Alteza, ¿disfrutáis de vuestro vino? Es un Burdeos de excelente cosecha». «Lo encuentro equilibrado», respondió ella, «ni demasiado audaz ni demasiado tímido». Los ojos del duque brillaron apenas, una combinación difícil de lograr. Amélie se permitió una leve sonrisa. Las mejores cosas lo son. Aquello habría sido un intercambio insignificante para cualquiera más, pero no para ellos. Cada palabra parecía tener un eco doble, un significado latente. Terminada la comida, los invitados se dispersaron por los jardines. El cielo, ahora despejado, mostraba un azul suave salpicado de nubes blancas. Amélie decidió caminar hacia los setos laberínticos, acompañada únicamente por Margaret a distancia prudente. Caminó unos minutos hasta que una figura se aproximó por el sendero lateral. El duque. Margaret lo vio acercarse.
y, entendiendo la necesidad de discreción, se detuvo unos metros atrás para darles espacio sin abandonar su responsabilidad. «No esperaba encontraros aquí, Alteza», dijo él con voz tranquila. «Yo tampoco», respondió ella, aunque sabía que el destino parecía disfrutar reuniéndolos. Durante unos segundos, caminaron sin hablar. El sonido de sus pasos sobre la grava acompañaba la tensión creciente. Finalmente, el duque se detuvo. «Alteza, vuestra partida se acerca, y no puedo permitir que os vayáis sin haber dicho algo más». Amélie se volvió. «Duque, ya habéis dicho mucho, no lo suficiente», replicó él. Aquel tono, no impulsivo, pero sí firme, hizo que la princesa sintiera un estremecimiento. «He pasado años creyendo que el deber era mi único camino», continuó él, «que cualquier emoción personal debía ser sacrificada para preservar mi linaje. Y sin embargo», Amélie sostuvo su aliento, «y sin embargo, desde vuestra llegada, esa convicción ha comenzado a resquebrajarse. No porque lo deseéis vos, sino porque verlo me ha obligado a cuestionar mis propias decisiones». Él abajó la mirada, luchando por mantener la serenidad. «Duque, Londres requiere mi presencia. No puedo partir con incertidumbres que puedan afectar mi papel allí». Él dio un paso hacia ella, aunque sin cruzar el límite de la cortesía. «No pretendo confundiros. Lo que deseo es daros claridad». Amélie levantó la vista. «¿Qué clase de claridad?». El duque inhaló profundamente antes de pronunciar las palabras. «Que mi corazón…» Se detuvo, como si aquella confesión fuera demasiado desnuda para ser lanzada sin cuidado. «Que mis sentimientos hacia vos ya no pueden ser ignorados». Amélie sintió cómo el mundo parecía detenerse un instante, pero su voz, cuando habló, fue suave y firme. «Duque, esas palabras son serias, y deben ser consideradas con la misma seriedad». «Lo sé», respondió él. «Y sé», continuó ella, «que no sois un hombre que hable sin reflexionar. Pero también sé que estáis enfrentando un conflicto entre lo que deseáis y lo que creéis que debéis hacer». Él no lo negó. «Es cierto. Entonces», dijo Amélie, «dejad que el tiempo determine si vuestros sentimientos pueden sostenerse bajo el peso del deber». Hubo un silencio profundo. Finalmente, el duque asintió. «Os esperaré, Alteza. Lo juro por todo lo que soy». Ella bajó la mirada, no para ocultar emoción, sino para reunir la fortaleza que la caracterizaba. «No os pido espera, solo verdad». Él inclinó la cabeza, reverente. «La tendréis». Entonces, con una delicadeza casi imperceptible, Amélie añadió: «Londres pondrá a prueba a ambos, y lo que sea verdadero sobrevivirá». La brisa movió suavemente los mechones sueltos del cabello de la princesa. El duque la observó con una intensidad silenciosa, y sin necesidad de más palabras, ambos comprendieron que un lazo había sido sellado entre ellos, no declarado, no prometido, pero vivo, innegable. Los días previos a la partida de la princesa Amélie se desarrollaron con un aire de expectación tan denso que parecía impregnar cada rincón del castillo de Westford. Aunque los invitados continuaban participando en los habituales paseos, conversaciones y veladas musicales, nadie podía ignorar que el equilibrio del lugar estaba por romperse. Las sonrisas parecían más tensas, las miradas más inquisitivas, y los susurros más veloces que el viento que corría entre los setos del jardín. Amélie, por su parte, mantenía la compostura impecable que siempre la había distinguido. Desde la mañana, se ocupaba de ultimar los preparativos para su viaje, revisar documentos, supervisar los baúles y redactar una carta para su familia en la que informaba de su regreso temporal a Londres. Sin embargo, por muy ordenadas que estuvieran sus acciones, en su interior coexistían dos fuerzas opuestas: la serenidad del deber y la inquietud de un sentimiento que había intentado contener durante años. Mientras observaba desde la ventana cómo dos lacayos transportaban un cofre hacia la entrada lateral del castillo, Margaret entró silenciosamente. «Alteza», dijo con suavidad, «os buscan en el Salón Verde. La condesa desea discutir el itinerario de mañana». Amélie asintió y se volvió. «Iré enseguida». Margaret, tras observarla unos segundos, añadió con cautela: «Y el duque ha sido visto cerca de los establos. Supongo que también deseará hablar con vos antes de que partáis». Amélie no respondió de inmediato. Una sombra leve, no de temor, sino de reflexión, cruzó su expresión. «Lo sé», dijo finalmente, «y no pretendo evitarlo». El Salón Verde, conocido así por las paredes recubiertas de seda en ese tono profundo y elegante, estaba lleno de luz. La condesa de Harrowfield
y 2 damas conversaban sobre los preparativos de la madrugada del día siguiente, cuando debían partir los primeros carruajes rumbo al este. «Alteza», saludó la condesa con una reverencia cálida, «os aseguro que haremos todo lo posible para facilitar vuestra partida. Haré que el personal esté listo a las 7. Habrá té caliente antes de la salida. Vuestra hospitalidad ha sido generosa, milady», respondió Amélie con una sonrisa cortés. «Lamento causar tantas alteraciones». «Alteraciones», exclamó la condesa con un gesto jovial. «No digáis eso. Inglaterra estará en deuda con vos por acudir a Londres con tan poco aviso». Sin embargo, detrás de aquella amabilidad, Amélie percibió curiosidad contenida. La condesa era una mujer inteligente. Sabía que la partida de la princesa llevaba implícita una historia no declarada, una que todos intentaban descifrar. Tras unos minutos de conversación, la princesa se retiró con la misma elegancia con la que había entrado, pero al dirigirse hacia el corredor principal, escuchó pasos familiares detrás de ella. «Alteza». La voz del duque de Ravenshire resonó con la exactitud de un pensamiento no expresado. Amélie se detuvo, giró con serenidad, aunque su corazón respondió con un ritmo más vivo que el usual. «Duque». Él avanzó hasta quedar a una distancia apropiada. No más, no menos. El equilibrio perfecto entre el deber y el deseo. «Acabo de hablar con el conde», dijo él. «Me ha informado de que partís mañana al alba». «Así es. Deseaba confirmar esa información por vos misma». Sus palabras eran simples. Su mirada, no. «Parto mañana», reiteró Amélie. Un silencio cargado se interpuso entre ambos unos instantes. «¿Os encontráis preparada?», preguntó él, aunque no se refería al equipaje ni a la logística. Amélie comprendió. «Estoy preparada para aquello que Londres requiera de mí». El duque inclinó la cabeza, pero su expresión reveló una lucha interna. «Alteza, ¿podríais concederme unos minutos esta tarde? No pretendo interferir en vuestros deberes. Solo deseo hablar con vos antes de que partáis». Amélie lo observó con una honestidad que pocas veces permitía mostrar. «Sí, duque, os los concederé». La sombra de alivio que cruzó su rostro fue tan leve que solo un observador atento podría haberla detectado. «Gracias, Alteza», dijo él. No añadió nada más. Se inclinó y se retiró, dejándola con un corazón que, pese a toda su disciplina, se permitía un temblor de anticipación. La tarde cayó con una luz dorada que parecía tocar los prados como un suspiro final de verano. Amélie se dirigió hacia los jardines, donde habían acordado encontrarse. El aire era fresco. Un aroma suave a flores silvestres impregnaba el ambiente. Margaret se quedó a una distancia prudente, atenta pero discreta. El duque ya la esperaba junto a la fuente central, cuyos bordes de mármol reflejaban destellos del cielo. Cuando la princesa se acercó, él inclinó la cabeza con un respeto cuya profundidad había aumentado en los últimos días. «Gracias por permitirme este momento», dijo él. «No tenéis que agradecerme nada», respondió ella. «Ambos lo necesitábamos». El duque contuvo una breve exhalación. «Lo necesitaba, sí, y espero no abusar de vuestra paciencia». «Decid lo que deseéis decir», dijo Amélie, con esa serenidad que siempre lo desarmaba. Sebastian Hawthorne tomó aire como quien prepara un salto que no admite marcha atrás. «Alteza, he pasado años siendo un hombre de convicción inflexible. Creí que la razón debía dominar siempre sobre cualquier inclinación del corazón, y durante mucho tiempo lo logré». Amélie guardó silencio, consciente de que él avanzaba con una sinceridad que no podía apresurarse. «Pero desde vuestra llegada, siento que todo aquello que creía estable ha comenzado a tambalearse. Habéis sido como una verdad inesperada, una que me obliga a reconsiderar no solo mis prioridades, sino la manera en que he vivido hasta ahora». La princesa apartó la mirada hacia la fuente. «Duque, lo que decís tiene un peso enorme». «Lo sé», dijo él, «y sé que no puedo pediros nada ahora. Vuestra partida es inminente, pero aún así, debo deciros esto. Si permitís que os lo diga, mi corazón ya no obedece la disciplina que intenté imponerle». Amélie sintió un estremecimiento profundo, pero mantuvo la compostura impecable. «Duque, estas palabras son más de lo que esperaba». «¿Demasiado?», preguntó él con un matiz vulnerable. «¿Demasiado tarde o demasiado pronto? No estoy segura». Su voz tembló apenas, aunque no de indecisión, sino de emoción contenida. Él bajó la cabeza. «Lo comprendo, y no os pido nada. Solo quería que partierais sabiendo que, por primera vez, hablo no como un duque, sino como un hombre». Amélie lo miró directamente. «Lo aprecio, Sebastián». Aquel fue el primer uso de su nombre, y su efecto en él fue inmediato. Una chispa de algo profundo,
peligroso, casi irrenunciable. Ella continuó: pero Londres es un lugar donde las decisiones del corazón pueden convertirse en armas contra quienes no obedecen la conveniencia. Debo ser prudente. Lo sé, dijo él. Y yo también debo entender si vuestros sentimientos podrán sostenerse lejos de esta calma, de este aislamiento, de este tiempo que ha sido casi un refugio. Podrán, afirmó él sin dudar. El tiempo lo dirá, replicó ella, con una dulzura firme. Hubo un momento en que ninguno de los dos habló. El sonido del agua, el susurro del viento, el crepitar suave de las hojas, formaban una sinfonía natural alrededor de ellos. Finalmente, Amélie añadió: cuando llegue a Londres, mantendré mi corazón abierto a la verdad, pero no ofreceré ninguna promesa antes de comprender qué exige el deber. Es todo lo que puedo pedir, dijo él. Amélie dio un paso atrás, consciente de que el momento requería un cierre digno. Duque, os veré antes de partir. Él inclinó la cabeza con un respeto solemne. Será mi mayor honor, Alteza. Y mientras ella se alejaba, el duque permaneció inmóvil junto a la fuente, observando cómo la figura de Amélie se volvía parte del paisaje vespertino, como un recuerdo que apenas comenzaba a tomar forma. La madrugada de la partida llegó envuelta en un silencio solemne. El cielo, aún indeciso entre la noche y el amanecer, se mostraba en tonos malva y azul profundo. Una fina neblina descansaba sobre los jardines del castillo de Westford, como si la naturaleza misma comprendiera que aquel día marcaba el cierre de una estancia que nadie olvidaría. Los lacayos se movían con eficiencia silenciosa alrededor de los carruajes, ajustando correas, revisando equipajes y ofreciendo lámparas de aceite para iluminar el camino. La princesa Amélie, ya lista y vestida con un abrigo de viaje en tonos grises y azulados, descendió con serenidad por la gran escalera principal. Su porte impecable, su expresión tranquila y su paso firme ocultaban la tempestad controlada que llevaba en el pecho. Margaret la seguía de cerca, sosteniendo un pequeño cofre de documentos importantes. Al verla aparecer, los presentes se inclinaron con respeto. El conde y la condesa de Harrowfield se acercaron. «Alteza», dijo la condesa con voz cálida pero cargada de emoción, «ha sido un honor teneros en nuestra casa. Inglaterra hablará durante semanas de vuestra elegancia y rectitud». «Gracias, milady», respondió Amélie. «Vuestra hospitalidad ha sido irreprochable. Jamás olvidaré la generosidad de Westford». El conde añadió: «Os deseamos un viaje seguro, y que Londres reciba de vos la luz y sensatez que siempre aportáis». Amélie inclinó la cabeza con modesta gratitud. Sin embargo, mientras los anfitriones hablaban, su mirada, aunque no lo demostrara, buscaba a alguien que aún no había aparecido. No tardó en encontrarlo. A unos pasos de distancia, emergiendo de la neblina matinal, el duque de Ravenshire avanzó hacia ella. Su figura, alta y austera, parecía recortarse contra la luz gris del amanecer como una escultura viviente de honor y contención. Vestía un abrigo oscuro y un chaleco sobrio. Su porte era tan meticuloso como siempre, pero en sus ojos había algo distinto, algo que rara vez permitía mostrar. El conde, percibiendo la importancia del instante, se retiró con discreción. Margaret también se alejó unos metros, dejando el espacio suficiente para que las palabras encontraran su curso. El duque se detuvo ante la princesa y se inclinó con la reverencia exacta que exigía el protocolo, aunque su mirada no tenía nada de distante. «Alteza», dijo con un tono grave que parecía contener más de lo que podía expresar abiertamente. «Duque», respondió Amélie con la serenidad que tanto la caracterizaba. Hubo un instante de silencio entre ellos, uno que no era incómodo, sino necesario. El aire frío parecía suspender el tiempo, invitándolos a decir todo aquello que había quedado al borde de la confesión. «Vuestra partida deja un vacío en Westford que muchos sentirán», dijo el duque. «Westford ha sido un lugar de reflexión», respondió Amélie, «y la reflexión siempre nos prepara para el cambio». Él sostuvo su mirada con intensidad. «¿Y os ha preparado para lo que pueda suceder en Londres?» La princesa respiró con calma antes de contestar. «El deber me exige fortaleza, y la tendré, pero también exige claridad, y esa claridad aún está formándose». Sebastián asintió. «No os pediré más de lo que es justo, pero tampoco puedo permitir que partáis sin reafirmar lo que os dije». Su voz descendió a un susurro firme. «Mis sentimientos hacia vos no cambiarán con la distancia». El corazón de Amélie respondió con un temblor profundo, aunque su expresión se mantuvo controlada. «Duque, los sentimientos nobles no temen la espera.
Si lo que afirmáis es verdadero, Londres no lo quebrará, no lo hará, aseguró él con convicción. Y si mis propias emociones han de revelarse, continuó ella con dignidad, lo harán sin influencia, sin presión, sin que ningún rumor pueda mancillar su significado. El duque comprendió exactamente lo que ella defendía, su libertad, no la de una mujer caprichosa, sino la de un alma íntegra que sabía distinguir entre un impulso y una verdad duradera. Os respeto por ello, dijo él, más de lo que puedo expresar. Él bajó la mirada apenas, no por debilidad, sino para reunir la fuerza que se necesitaba en aquel momento. No os niego que vuestra sinceridad me ha conmovido, confesó Amélie en un hilo de voz tan delicado como firme, y no lo olvidaré en Londres, ni más allá. El duque inspiró profundamente. Su pecho se elevó bajo el abrigo. Era un hombre acostumbrado a dominar cada emoción, pero en ese instante parecía estar sosteniendo un mundo entero dentro de sí. Antes de que partáis, dijo él con voz baja, tengo algo que entregaros. Amélie frunció suavemente el ceño, sorprendida. Él sacó del bolsillo interior de su abrigo un pequeño estuche de cuero oscuro, sobrio, sin adornos innecesarios. Lo sostuvo con ambas manos, sin acercarlo demasiado. Es un objeto que perteneció a mi madre, explicó. Un colgante sencillo, pero significativo. No representa un compromiso, ni una promesa que os obligue a nada. Es solo algo que deseo que tengáis mientras estéis lejos. Amélie miró el estuche como si contuviera no una joya, sino un fragmento de verdad humana. Dudó un instante, pues aceptar un obsequio del duque podría interpretarse de 1000 formas por cualquier observador imprudente. Pero entonces recordó que él había especificado su intención con precisión y respeto. Extendió la mano y lo tomó con delicadeza. «Gracias, duque», dijo ella, con un tono que mezclaba solemnidad y gratitud auténtica. «Lo llevaré conmigo». Él inclinó la cabeza, como si esas palabras hubieran sido la respuesta que más anhelaba y más temía. Amélie sostuvo su mirada por un último instante antes de añadir: «Cuando llegue a Londres, reflexionaré sobre todo lo que ha ocurrido aquí, sobre lo que habéis dicho, sobre lo que he sentido yo misma». El duque parecía contener la respiración. «Y cuando el deber me permita volver a hablar sin reservas, lo haré». Aquella frase fue más poderosa que cualquier declaración explícita, porque no era una promesa romántica, sino una decisión moral, la de permitir que el tiempo revelara lo verdadero sin apresurarlo. El duque dio un paso atrás, con la dignidad solemne de un caballero que ha entregado su alma sin perder su honor. «Os esperaré, Alteza», dijo él. «Sea cual sea la decisión que vuestro corazón tome, la respetaré». Amélie asintió, y por primera vez en muchos años permitió que un atisbo de emoción pura, apenas un destello, cruzara su expresión. «Y yo respetaré la vuestra», el cochero anunció. «Los carruajes están listos». Margaret se acercó con la prisa contenida de quien comprende la importancia del momento. Amélie guardó el estuche de cuero contra su pecho y avanzó hacia la entrada. Antes de subir al carruaje, volvió la vista. El duque de Ravenshire permanecía de pie, inmóvil, observándola con una mezcla de orgullo, dolor y esperanza. Amélie inclinó ligeramente la cabeza, un gesto leve, pero cargado de significado. Él respondió con una reverencia impecable, más solemne que cualquier saludo social. El lacayo cerró la puerta del carruaje. Los caballos comenzaron a avanzar. A través de la ventanilla, la princesa vio cómo la figura del duque se volvía pequeña entre la neblina del amanecer, pero no desaparecía. No desaparecía en absoluto. En su interior, Amélie comprendió que no dejaba atrás un simple encuentro, sino un punto de inflexión en su vida. Un silencio reverente llenó el carruaje, y mientras el camino hacia Londres se desplegaba frente a ella, supo con absoluta claridad que la verdad, la auténtica, no había hecho más que comenzar a revelarse.